Mujeres con propósito, nuestra serie general. Y ahora vamos a hablar la revelación de este propósito. ¿Recuerda nuestro primer tema? Dios nos creó para estar con Él. Y cuando el hombre pecó, fuimos destituidos de su presencia. O sea, teniendo nosotros una plenitud, estando completas en Él, amadas, seguras, aptas. Como dice la definición de destituidos, venimos a sentirnos inútiles. Es por esa la razón por la que Dios habla a través de su palabra para ministrarnos a nosotros y decir: hey, vuélvete a mí, te saliste de mi presencia, porque en mi presencia hay plenitud de paz, en mi presencia hay plenitud de gozo, en mi presencia hay dirección. Pero cuando nosotros como hijas de Dios nos salimos de su presencia, como decía Lupita, no estamos ahí en la montaña. Entonces nosotros empezamos a experimentar desequilibrio, inestabilidad, a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestro espíritu. Y Dios nos quiere dar sabiduría e inteligencia para poder estar estables. Así es que cuando el hombre pecó, fuimos destituidos de su presencia, lejos de Él, de tal manera que en el Edén, según Génesis 3:24, si usted está leyendo la Biblia, ahí en Génesis 3:24, que es el primer libro de la Biblia, significa el principio, el comienzo de todas las cosas. Génesis 3:24, y dice así su palabra: echó pues fuera al hombre, y esto fue cuando pecó, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Por qué razón? Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Dios hizo el árbol de la vida. Y también hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos deberían de haberse alimentado del árbol de la vida. Sin embargo, se quisieron acercar al árbol del conocimiento, y cierto conocimiento que nos lleva a tener un entendimiento de humana sabiduría que heredamos precisamente del diablo. Porque cambiamos la sabiduría de Dios por la sabiduría del mundo o aquella que proviene de Satanás. Pero ¿por qué razón el Señor quiso poner ese límite con los querubines y esa espada? Porque Dios no quería que muriéramos eternamente por causa del pecado. Ahora, nosotros, cuando nacimos de Dios, llegamos a tener una intimidad con Dios. Y cuando el hombre pecó, se salió fuera del propósito de Dios. Y hay que entender que cuando Dios hizo al hombre, el primer propósito era que el hombre estuviera establecido en una familia. Diga conmigo, familia. Por esa razón, Dios quería que el hombre tuviera comunión con el Padre, que estuviera pleno, que estuviera perfecto. Pero el hombre peca y dejó esa intimidad con Dios. Dejó de tener comunión con Dios. La presencia de Dios que le daba seguridad ahora a Adán le producía miedo.
Porque cuando pecamos nos da miedo Dios, pero también nos dan miedo las personas que tienen a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está precisamente lo que está marcando la separación entre la presencia de Dios y el pecado. Cuando Dios le pide cuentas a Adán, le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? No, es que me escondí porque tuve miedo de ti. Y le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ahí el Señor empieza a hablar con Adán. Pero quiero decirte que cuando dejamos esa intimidad con Dios, esa comunión con Dios, nos convertimos en extraños para Dios. Después de ser la familia conforme al diseño de Dios y conforme al propósito de Dios, el pecado trajo esa separación, de tal manera que fuimos extraños para Dios. Pero en su tiempo, cuando Cristo se manifestó, nos redimió, nos compró con su sangre, derramándola para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y a través de su sacrificio nos unió de nuevo con el Padre. Así es que leamos Efesios 2:19. Estamos viendo la revelación de este propósito. ¿Para qué me hizo Dios? Creado por Él, para tener comunión con Dios, pero también dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjese qué hermoso. Miembros de la familia de Dios. Primero nos dice: ustedes ya no son extranjeros. Esta palabra extranjeros en el griego xenos, con X, xenos, significa extraños. Extraños. Entonces, Dios nos unió de unión a separación. Estábamos unidos con Dios, pero el pecado nos separó y nos convertimos en extraños. Pero al reconciliarnos con el Padre, ¿qué sucede? Bueno, nosotros no teníamos identidad. ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido identidad, no hubiéramos caminado en el mundo con esa desesperanza. No hubiéramos caminado en el mundo sin propósito. ¿Sí? Tratando de buscar aquello que me llenara. Una necesidad secundaria por la cual todos luchan o pelean, como ser alguien, prepararme, tener una carrera, casarme, realizarme. Pero todo eso sin Dios te hace sentir vacío. Porque no es el propósito en sí mismo por el cual nos crió. Dios nos crió para Él. Dios nos crió para estar con Él. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Así es que todo gira en derredor de Jesucristo. Porque después que el hombre peca, proféticamente, a través del mensaje de todos los profetas, fue una preparación hasta que vino Jesús, hasta que nació Jesucristo, hasta que se hizo en forma de hombre, para que Él pudiera identificarse y el ser humano pudiera identificarse con Dios a través de que Él se hizo hombre, sufriendo, padeciendo, recibiendo humillaciones. Pero fíjate lo que dice Efesios 2:13.
Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿cómo estábamos? Lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo fuimos hechos cercanos? Por la sangre de Cristo. Ahora, es importante que la mujer entienda esto, su propósito en Dios y la revelación de ese propósito. Porque aunque nosotros tengamos a Dios y hayamos nacido de Dios, nos encontramos a veces con una desesperanza. Como decía Lupita, con intento de suicidio, a lo mejor con un cambio hormonal que se solucionaría yendo al doctor, pero me falta entendimiento y sabiduría, porque a veces decimos por fe, camino, por fe, Dios me sana, pero a veces Dios me sana por medio del doctor. ¿Cuántos saben eso? Muy débil. ¿Cuántas saben eso? Sí. En sí, Dios es nuestro doctor. Y Dios es el que opera. Y Dios es el que usa muchas veces el doctor para equilibrarnos físicamente y mentalmente. Así es que por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Así es que el pecado nos alejó de Dios, nos enemistó con Dios, pero por la sangre de Cristo o el sacrificio de Jesucristo nos acercó al Padre. Por eso es que ahora los que hemos nacido de Dios decimos papito. Si hay alguien aquí en esta mañana que no puede decirle papá a Dios o papito, todavía puede ser que no haya nacido de Dios, porque es algo que surge por ese sello que Dios pone en nosotros, el Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre, que significa en diminutivo papito. Y por eso Jesucristo viene a ser el hermano mayor. Y a Dios ya no le decimos Diosito, le decimos papá, porque somos hijos adoptivos. Él nos adoptó por su sangre preciosa, la sangre que derramó para el perdón de nuestros pecados. Le costamos. Ahora, Jesús se convierte en el mediador del nuevo pacto, que fue sellado con su sangre, según 1 Timoteo 2:5. Y dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú te fijas, no dice que hay otros mediadores, porque hay personas que dicen, no, espérame, es que hay otros mediadores. No, la palabra de Dios no dice eso. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, porque Jesús es Dios. Jesús tiene una naturaleza divina. Él es el eterno. Él es el que es antes de todas las cosas. Volviendo a nuestro versículo de Efesios 2:19, dice que somos conciudadanos de los santos. Esta palabra conciudadanos, del griego sumpolites, que significa, dentro de todas las definiciones, hermano en Cristo. Ahora dile a tu compañera, por eso te digo hermana. ¿Sí? Porque se fija, la revelación de este propósito, Dios nos planta en una familia. Y en una familia tienes un padre. Y en una familia tienes hermanos, ¿verdad que sí? Pues Jesucristo viene a ser nuestro hermano mayor. Dios nos ha hecho parte de su familia. Qué privilegio, ¿no? Qué honor. Y dice, y miembros de la familia de Dios.
Eso significa que es importante que entendamos que cuando Dios reconcilia al hombre con Dios, lo planta en una familia. Y dile a tu compañero, tú eres la familia. Yo soy la familia. La iglesia es la familia. Según Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, y cuanto más cuanto aquel día se acerca. He aquí la importancia de congregarse. Porque el congregarse no fue la idea del hombre, fue la idea de Dios. La iglesia no son las paredes. La iglesia somos tú y yo. La iglesia está constituida por los creyentes en Cristo. Iglesia también significa congregación, un conjunto de personas que se reúnen con un fin, adorar a Dios y aprender de la palabra. Cuando un niño en lo natural nace, lo recibes, ¿verdad que sí? Lo acoges, lo alimentas, lo amas y le brindas seguridad y protección. Pero ¿qué sucede ahora en estos tiempos? Haciendo un paralelo entre lo natural y lo espiritual. La imagen de la iglesia está velada para muchos. El concepto de iglesia como la familia de Dios para muchos ya no existe. Podríamos decir que hay muchos que se dicen cristianos pero son navegantes. ¿Qué significa eso, no? Cuando alguien dice que es navegante, significa que anda de un lado para otro, pero no se establece. Y el concepto se ha distorsionado, y más en estos tiempos. Una, por conceptos. Muchos han quitado a Cristo del centro y un mandamiento que es real y que debemos manejarlo con el equilibrio, y parte del propósito y de la misión que Dios nos ha dado es predicar el evangelio. Pero hay quienes predican el evangelio pero no tienen un concepto claro de la familia, no tienen un concepto claro de la iglesia, no tienen un concepto claro de que hay un liderazgo, que hay pastores, que cuando un niño, hablando espiritualmente, nace, o que tú ganaste afuera para el Señor, y luego lo traes a la iglesia y lo arropas, lo cuidas, le das seguridad, lo alimentas para que ese niño crezca. Bueno, quiero aprovechar para enseñarles. Cuando nosotros en un desayuno evangelístico invitamos a alguien y esa persona nosotros le hemos estado compartiendo y esa persona recibe al Señor, tú debes de ayudar para evangelizarle completamente y decirle, mira, una cosa es recibir a Cristo y la otra cosa es el discipulado. Porque un discípulo de Cristo es aquel que después que nace, Dios lo cimenta en la iglesia y a través de la palabra, entonces va creciendo. ¿Cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿cuánta gavilla tienes tú? ¿A cuántas personas has traído? ¿Y a cuántas sigues animando al discipulado? ¿Será que lo que Dios te dio se te fue de las manos?
Pregúntale a tu compañera, ¿lo que Dios te dio se te fue de las manos? Porque se supone que nosotros debemos de guiar a esa persona a Cristo. Diga conmigo, a Cristo, no a ti. A Cristo, porque Cristo murió por esa persona. No hay nadie más grande que Dios. Se supone que las personas que nacen de Dios y nosotros les enseñamos correctamente, y un poquito aquí y un poquito allá, la multiplicación en esas reuniones estarían como no se imaginan. Una por los hijos y la otra por los nuevos discípulos. Ahora diga, ya me estoy concientizando, Señor. No oigo nada. Ahora, ¿de veras se está concientizando? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque si es como si ahorita tú como mujer tuvieras un hijo y ese hijo se te muriera porque no le diste el cuidado, la atención, la dirección, la protección, el calor. ¿Sí me explicó? Entonces es importante que nosotros entendamos nuestra labor. Mujeres evangelistas poderosas como la mujer samaritana, después de haber tenido un encuentro con Cristo, fueron un instrumento para ganar a todo un pueblo. Una mujer que Dios levantó, una mujer que Dios sanó. Que no se nos olvide cuál es nuestra misión. Porque esto incluye, o sea, cada uno de nosotros tenemos que cuidar. Si yo traje a esa persona, le doy un seguimiento. Oye, mira, es importante que lleves una secuencia en los temas, van a bendecir tu vida, vas a aprender, la palabra va a contestar muchas preguntas que tú te haces. Porque ha sucedido que a veces uno está predicando y la persona que trae una persona nueva, en ese momento le está explicando todo como si fuera el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, Él es el que enseña. Él es el que convence, ese es su ministerio. Debemos dejar que esa persona sea convictada por la palabra y por el Espíritu Santo, que convence, que enseña, que redarguye. Tu labor es cuidar. Hay una plantita que le dicen listón, pero también otros le dicen mala madre. ¿Sí conoces esa plantita? ¿Que echa a los hijos para afuera? No, hay que retener y crecer. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Así es que mira, el hecho de que una persona no permanezca, por ejemplo, una persona que viene a un desayuno evangelístico y que trae una persona nueva, pero sucede que esa persona no está plantada. Viene a la congregación, pero es una navegante. Y ahorita está aquí y como solamente Dios la ve, luego fue a otra congregación y después fue a otra congregación y está enseñando a esa persona que le compartió de Cristo a ser navegante, a andar en un desorden. Desde ahí necesitamos establecer un orden. ¿Cuál fue la revelación del propósito? Pero también hay que considerar a aquellos que pertenecen a una congregación que están viviendo una vida tan rápida, cuando el Señor nos dice que no vivamos por las cosas de la tierra, sino por las cosas del cielo. Que no busquemos las cosas de la tierra, sino las cosas del cielo.
Que hay males necesarios, sí, como vestir, como comer, pero el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Pero hay quienes están invirtiendo en las cosas de la tierra sabiendo que todo esto se va a quedar. Nada va a subsistir después de que nosotros muramos, ni tu auto, ni tu cuenta de banco, ni tu herencia. Y muchos dicen, pues es que yo no vengo a la reunión de mujeres porque es el día que más gano, es el día que más trabajo, es el día que lavo, es el día que Dios quiere levantar a mujeres entre ustedes, mujeres que puedan restaurar a otras, mujeres que tú tengas cerca en la congregación y les digas, ¿tú sabes el propósito de Dios para tu vida? No podemos estar trabajando solo para las cosas de la tierra, sino para las cosas del cielo. ¿Cierto? ¿O pensamos que vamos a ser eternos? ¿O que lo que tenemos nos lo vamos a llevar? Si dice el Señor, así como venimos desnudos, así nos vamos a ir, nada nos vamos a llevar. Ni lo que más te gusta, ni lo que más tienes acumulado o escondidito. Nada nos vamos a llevar. Entonces empieza a bendecir a otros y a repartir. Así es que también hay navegantes cibernéticos. Quiero centrarme en esto porque te quiero decir que no tiene nada que ver escuchar la predicación en una pantalla que pensar en la familia de Dios. En la familia de Dios, que es la iglesia, Dios la ha plantado con un propósito, para estar con el Señor como familia. Di conmigo, como familia. Adorarlo, escuchar su palabra, que ya lo vamos a definir más adelante en los puntos que yo traigo. Pero una pantalla es fría. Cuando estoy en casa y estoy escuchando algo, tantas distracciones que tenemos, que nos falta reverencia para decir, verdaderamente yo me siento y escucho atentamente lo que estoy haciendo. No se puede suplir por las reuniones donde todos nos juntamos, donde hay calidez, donde puedo escuchar la palabra y adorar a Dios, donde puedo convivir con otros. Así es que voy a detenerme en este punto para desarrollar y llegar a ese punto y establecerlo bíblicamente. Mateo 28 dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, pero también dice, id y haced discípulos a todas las naciones. En ese tiempo de todas las naciones, recuerdan, vino la persecución. La iglesia por primera vez se estableció, pero todos iban y venían y predicando el evangelio, porque el evangelio no había sido predicado. Pero llegó un momento en que la iglesia se estableció como cuerpo, como la iglesia. Y ahí Dios estableció un liderazgo. Pero ¿cómo yo me puedo identificar como una familia? Si en mi casa yo sé que mi padre y mi madre aportaron para que yo naciera, conforme al propósito de Dios. En una congregación Dios se da pastores, ¿verdad que sí? Que aportan para que mucha gente nazca, pero también para que sea edificada. Pero así como hijos en su casa no tienen afecto con sus papás y todavía les dicen, yo te pedí que tú me hicieras nacer. Así también en la iglesia muchos no tienen su afecto en la casa del Señor, ni con su liderazgo. He aquí que no pueden cumplir la misión porque su corazón no está sano, porque sus pensamientos están distorsionados. Entonces, si nosotros no nos consideramos parte de la iglesia, si no considero que Dios ha puesto un liderazgo que me cuida, que me ama, que me alimenta, que me protege, que me aconseja, entonces cuando venga otra persona a la cual yo estoy discipulando y yo le digo, mira, ven, alabas a Dios,
pero tú ves que esas personas nunca se acercaron. ¿Sabes por qué? Porque el concepto que la persona tiene es negativo, y tampoco pueden acercar a otras personas con los pastores. Es como en una familia decir: nunca vayas con tu papá y con tu mamá. Los están enseñando a ser navegantes. Y tarde o temprano esa gente no se establece en la iglesia. No regresa porque no siente familia, porque no siente identidad, porque no tiene un sentido de pertenencia hacia alguien. Si tú ves un perrito y un gatito, la manera de mostrar su sentido de pertenencia, por ejemplo, un gatito va y caza un pajarito, y cuando lo caza, te lo trae. Y muchas veces nosotros, sin entender, decimos: ay, ¿por qué mataste ese pajarito? Cuando él te quiere hacer partícipe de lo que él cazó, porque se siente parte de la familia. ¿O no es cierto? Si estudias lo que es ese animalito, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Es por esa razón que nosotros tenemos en el Instituto Bíblico los temas de fundamentos. Cuando una persona trae a alguien en la congregación, hay algunos que ya se les traen, ya les compartieron, incluso hasta ya recibieron a Cristo. Pero ¿dónde los van a discipular? La iglesia es un lugar para discipular, porque por eso Dios estableció la iglesia, donde se le va a enseñar los fundamentos, que conozca quién es Dios, quién es el Padre, quién es Jesús, cómo orar, cómo leer la Biblia. ¿Me explico? Los fundamentos. En un tiempo la iglesia estuvo en oscurantismo. La iglesia no se reunía porque se habían perdido las verdades fundamentales. O la iglesia en Hechos capítulo 8, que recibió persecución y fueron esparcidos y bautizaban donde había agua. Chequemos el contexto. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Estaban ahí apedreando a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Note en esta frase que Dios no hace nada porque sí. ¿Quiénes iban a ser instrumento para la extensión de la iglesia? Dios usó la persecución para que se predicara el evangelio. Dile a tu compañero: ¿necesitamos una persecución para que se predique el evangelio? Y seamos esparcidos, y mientras somos esparcidos por la persecución, entonces vamos predicando el evangelio. ¿O es nuestro tiempo de predicar en donde quiera que se nos presente la oportunidad? El amor y la compasión por la gente. No perder el propósito, parte de nuestro propósito. Dios nos planta en una familia, pero tiene un propósito. Dios depositó su palabra en 12 para que estos extendieran el evangelio. Estos fueron los discípulos, los apóstoles. La iglesia fue esparcida para que el evangelio se extendiera. Cada creyente debe ser un instrumento de parte del Señor para predicar su evangelio en su contexto. Pero ya en el Nuevo Testamento encontramos una guía muy clara. Hechos 2:42. Y vamos a ver esta guía que nos centra como iglesia, donde Dios nos ha establecido como familia. Y dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que significa la doctrina de Cristo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Aquí dice la palabra, como punto número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta palabra perseveraban, del griego poscartereo, significa ser diligente en un lugar y asistir. Así dice la definición, Asistir asiduamente a todos los ejercicios. Adherirse estrechamente como servidor. Ahora, esto no lo digo yo, no lo dice Vicky de Olivares. Estoy hablando de la definición del griego. Dice ahí, adherirse estrechamente como servidor. Ah, soy servidor, pero espérame, no puedo. Adherirse, y esto es un acto de fe. Persistir, dice, listo, asistir, atender constantemente. Así es que lo concluyo. Perseverante significa constantemente, siendo diligente, o sea, presto, solícito. Otro de los puntos, asistir asiduamente a todos los ejercicios. 4, adherirse estrechamente como servidor. Siguiente punto, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Significa la doctrina de Cristo, sin alteraciones. Lo que estamos haciendo en este día es perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque es la doctrina de Cristo. Cuando nosotros nos reunimos como familia, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios produce guía en nosotros, trae guía en nosotros. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios construye. La palabra de Dios restaura. Y queremos saber la revelación del propósito eterno en mi vida, pero no asisto. O las mujeres no asisten y de pronto vienen cuando sus matrimonios o sus familias están destruidos y piensa que con un consejo de 5 minutos podemos nosotros construir una vida. No se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le están dando más importancia a las cosas de la tierra que a las cosas del cielo. Se pueden hacer las cosas de la tierra, pero con inteligencia y sabiduría, pero sin dejar de poner en primer lugar al Señor. ¿Cierto? Así es que Dios me planta en una familia o en una congregación, donde puedo comer la palabra y nutrirme, pero también servir en un ministerio con constancia. Diga conmigo, constancia. Porque eso me hace sentir parte de la obra de Dios. Fíjese cuántas necesidades hay, ¿verdad? Hay muchas necesidades. Es más rico sentarse y que le sirvan un café a decir, yo quiero servir. Yo quiero servir. La mies es mucha y los obreros pocos. En la iglesia infantil, gracias a Dios, se está levantando a toda la generación de los niños, porque de la gente de la congregación, pocos son los que realmente están acudiendo a disponerse a servir en una congregación casi de 7,000 gentes, donde tenemos casi 1,000 niños y tenemos 120 maestros. Divida 120 maestros para tantos niños. ¿Verdad que es mínimo? Dios nos salva y nos planta en una congregación y servimos a Dios adentro y servimos afuera.
Y qué padre es recibir y decir, híjole, qué rico. Me voy a mi casa y lo pongo en práctica con mis hijos, con mi esposo. Eso está muy bien. Pero también Dios ha llamado a gente y ha dado dones para que puedan servir en la obra de Dios también. Pero muchos, como en muchos lugares, quieren servir al Señor sin compromiso. O sea, mira, cuando yo quiera y cuando yo pueda. Y aquí el punto es, sirve con diligencia, sirve con constancia, sirve con perseverancia. Eso es lo que dice la palabra. Nos da de comer y nos nutre, pero para que nosotros sirvamos. Dios establece la iglesia y no a los navegantes que no tienen identidad. Como hijos plantados en una familia. Y luego dice el punto número 2, que perseveraban en la comunión unos con otros. Dile a tu compañera, ¿a poco crees que el cafecito es porque sí? ¿O el desayuno? No. ¿Sabes lo que simboliza? Sentarte a la mesa y tomar un café o compartir alimentos con otras mujeres. El grupo se llama Entre Amigas. A ver, yo quiero que me digas quién es tu amiga de aquí. ¿Tú qué vienes? Dime quién es tu amiga. ¿O somos extrañas? Levanta tu mano y dime quién es tu amiga. ¿Cuántas tienen amigas? A ver, levanta tu mano o señálala. O señálalo. Diga, esta es mi amiga, esta es mi amiga, esta es mi amiga. Ahora te voy a decir una cosa. Fíjate lo que dice. Perseveraban en la comunión unos con otros. Esta palabra comunión del griego koinonía significa sociedad. La definición dice que es una participación o interacción social. La comunión es como una sociedad, porque cuando estamos hablando de una sociedad habla de dos personas, di conmigo, dos personas. Que literalmente significa que debe de haber participación entre dos personas o interacción social. Hay dos vertientes. Por un lado, vienes a escuchar la doctrina de Cristo. Por el otro lado, para tener comunión con tu hermana o hermano. Pero el común denominador es Jesucristo. Di conmigo, Jesucristo. Ahora, la mesa simboliza comunión. ¿Te sientas e ignoras a la persona que tienes enfrente? ¿Te sientas e ignoras a la persona que tienes a un lado? ¿O interactúas? Pero fíjate, el común denominador es Jesucristo. Eso significa que si yo estoy lleno del Espíritu, de la presencia de Dios y de la palabra de Dios, todo lo que hable va a ser para edificar al que me oye. ¿Cierto? Y pienso yo que muchas de ustedes ya son más maduras y más crecidas, como para que si están en la mesa y ven a alguien que no tiene identidad, o sea, que no es hijo, o que no se siente parte, entonces de pronto está ahí en la mesa y empieza a criticar a una persona. Entonces el hermano mayor le dice, te voy a pedir en el nombre del Señor que no hagas eso. Porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. De pronto te das cuenta que esa persona no tiene su afecto en la casa de Dios.
Y a lo mejor tú quieres retraerte y no quieres tener comunión con esa persona porque no te edifica. Pero si te callas, tú estás permitiendo que esa persona dañe a otros que están escuchando y nadie está estableciendo la verdad. Cuiden la edificación. La mesa simboliza comunión. Dios nos da oportunidad de tener comunión unas con las otras, unos con los otros. Pero esa comunión que sea una comunión en el Espíritu. Edificar al que me oye. Construir al que me oye. Así es que mira, si estás llena del Espíritu te vas a derramar. Si la palabra mora en tu mente y en tu corazón, al compartir con tu hermana va a fluir la palabra de Dios. Efesios 5, 18 y 19. Vamos a ponerle base bíblica. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, y salmo significa palabra, con himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque los salmos y los himnos es palabra escrita que también puede ser cantada. ¿Sí? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Estos dos versos hablan de ser llenos y hablar con los principios de la palabra de Dios. Entonces tendremos una comunión en el Espíritu. Y si observas, cuando una persona se queda en casa y dice, no, yo escucho por internet, ocurre un desbalance en su vida. ¿Por qué? Porque no está en familia, conforme al mandamiento de Dios. ¿Sí? Es más fácil quedarse en esa aparente comodidad que no me trae ni esfuerzo, ni compromiso, ni diligencia, ni perseverancia, sino yo ya hice mi propio evangelio. Y la persona dice, con que escuche, está bien. No, está bien en tu evangelio de Santa Marta, de Santa Petra, de Santa Julia, pero no en el evangelio de Jesucristo. La obra de Dios tiene que ser fortalecida y crecer. Pero tampoco tiene coinonía con los demás, con los hermanos. Primera de Juan 1:3. Ahí tenemos una base bíblica. Y luego nos dice así: porque lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengas comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, si yo tengo comunión con Dios, entonces tengo comunión con mi hermano. Porque si andas en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Ay, no, es que ¿sabe qué me da acercarme a esa persona? Estás en tinieblas. Estás en un desbalance bíblico. Estás lejos de la comunión con Dios y de las verdades de la Biblia. ¿Se fijan? La palabra nos mide. La palabra nos mide. Y esto es personal, a cada uno de nosotros tenemos que estar midiendo. Dios nos está midiendo por su palabra. Ahora quiero hacer notar la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Estaban divididos? ¿Había competencias? ¿Había separación? Había una perfecta unidad. ¿Y saben qué? Hablaban la misma idea, el mismo mensaje, el mismo pensamiento.
Había una perfecta unidad y Jesús decía, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Si hacemos lo que al Padre le agrada, entonces nosotros tenemos una comunión franca con Dios. Y yo puedo tener comunión con otra persona que habla la palabra de Dios y fluye como una fuente. Sí, que tiene necesidades, que pasa por situaciones difíciles, pero siempre el Señor, su palabra está delante. Así es que por medio de su sacrificio Él me dio vida. Y puedo tener comunión con mis hermanos y hermanas en Cristo. Lucas 2:52. Jesús nos da el modelo. Lucas 2:52. Y nos dice así su palabra. Y Jesús crecía en sabiduría. Di conmigo, crecía. En estatura. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. Fíjense lo que dice, crecía en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Eso significa, según la definición de gracia del griego charis, aplicándola a este principio, significa la influencia divina en el corazón. La influencia divina en el corazón. Para poder tener yo comunión con mi hermana o con mi hermano necesito la gracia. ¿O no es cierto? Necesito la influencia divina en mi corazón. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Tenemos diferentes personalidades, diferentes conceptos humanos, que eso no es lo que tiene que prevalecer en nosotras. Y necesito la gracia divina para poder relacionarme con mi hermana. Pero Dios no quiere que yo tenga barreras. Porque si tengo la gracia divina o la influencia divina en mi corazón, lo único que tengo que hacer solo es obedecer. ¿Cierto? La influencia divina en el corazón y el favor para relacionarme con mi prójimo. O sea, Dios, hablando de favor, me pondrá todos los medios para que yo pueda lograrlo. Ahora, ¿te falta un pie? ¿Una mano? ¿Ojos? ¿Puedes caminar? ¿Extenderte? ¿Ponerte enfrente de esa persona y decir, hola, ¿cómo estás? Y empezar a dialogar. Nuestro común denominador es Jesús. Yo puedo ir a todas partes del mundo y siempre que encuentro un hermano o una hermana en Cristo que habla la palabra de Dios, es como si nos conociéramos de años. Hay una familiaridad, una relación hermosa, que siempre quieres estar con esa persona, que siempre quieres estar conviviendo con esa persona, porque lo que a mí me está dando y lo que yo le estoy dando es a Jesús. Y yo quiero estar con alguien que tenga a Jesús. Y mucha gente quiere venir a la casa del Señor y encontrar la iglesia como un pedacito del cielo. No significa que no haya problemas, pero significa que la persona que anda en el Espíritu sabe resolver sus problemas, sus actitudes y su conducta con la palabra de Dios y con la presencia de Dios. Amén. Jesús se relacionaba con la gente y tenía gracia y favor con ellos. Dice que crecía en gracia para con los hombres. Jesús no estaba acomplejado. Nosotros le decimos como acomplejado, pero conlleva que hay muchos pecados ocultos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, el poco valor que yo tengo como persona.
Cristo dice, tú eres mi hija, tú eres valiosa. Pero yo me considero menos. Yo me considero despreciable. Eso significa que Dios me valora y yo me menosprecio. Esa es una de las razones por las que a veces yo no puedo tener una comunión en el Espíritu con otras mujeres y que considero que tienen talentos o que tienen presencia. Y como yo me siento de otra manera, me siento inferior, entonces no es como yo me sienta, sino lo que Dios dice. Y Dios dice que yo soy su hija, que tú eres su hija, que tú eres su hijo y que tú tienes un valor en Dios. Entonces nunca tenemos que tener barreras para acercarnos con alguien. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeña en el Señor, pues nosotros ya vamos a cumplir 40 años en el ministerio. Y es algo que yo aprendí desde que estaba pequeña en el Señor. Aprendí del valor que Dios me dio. Yo jamás tuve una barrera para acercarme a los hombres de Dios o a las mujeres de Dios. Esas personas eran el modelo que a mí me retaban. Yo quería acercarme con personas que tenían un ministerio fuerte, pero también sabía que se paga un precio alto. Pero yo no tenía temor de acercarme a ellos. Yo recuerdo que cuando llegó a nuestra congregación un presbiterio de profetas, de esos que sí son profetas, esos profetas que estaban llenos del Espíritu, esos profetas que de veras te daban una palabra tan certera. Y cuando uno vive en el Espíritu no significa que uno sea perfecto, pero significa que uno no tiene que dejar las cuentas sin saldar con el Señor. Yo no tenía temor de acercarme con ellos y yo sentía que cuando miraba a uno de ellos es como penetrara como un rayo de luz transparente en todo mi ser. Y yo no tenía temor, porque yo aprendí que la santidad no solamente es externa, la santidad es interna. Y cuando un profeta de Dios de veras anda en el Espíritu, en el momento puede decirte que algo no está bien en ti. Y muchos tienen miedo de la presencia de Dios. Pero si la luz se refleja en la luz, no hay temor. ¿No es cierto? Y yo dije, sea lo que sea, pase lo que pase, esto es lo que Dios quiere, esta es su voluntad. Tenemos que estar transparentes. Sí, somos personas humanas que fallamos, pero si corremos rápido como el conejo y ponemos nuestra casa sobre la roca, Él nos cubre. Y si fallamos y pedimos perdón, Dios nos perdona. No significa que seamos personas perfectas que no fallamos. Significa que tenemos entendimiento y que por causa de ese entendimiento vamos a pagar un precio muy alto. Porque si tenemos comunión con Dios, debemos de tener santidad y reflejarlos con Él sin barreras. Jesús se relacionaba con la gente. Dejen a los niños que se acerquen a mí y no se lo impidan. Constantemente yo veo en muchas mujeres que no se acercan conmigo porque es que yo pienso que usted está muy ocupada. Les voy a dejar una tarea. 2 planas que digan, Vicky está al servicio de nosotros. Vicky está al servicio de nosotros, porque lo he repetido miles de veces y la gente no se acerca bajo el argumento de que yo estoy muy ocupada. ¿Saben por qué? Porque hay algo que está escondido en su mente y en su corazón de menosprecio hacia sí mismo. Y cuando Dios nos pida cuentas va a decir, ¿sabes qué? Estás pecando porque estás en tinieblas. Él no va a decir, ay, pobrecita de ti, estás media acomplejada, porque el complejo de inferioridad, como el complejo de superioridad, es soberbia. ¿Qué van a decir de mí?
si me acerco y no sé hablar? Pues simplemente te equivocaste y se acabó. No hay nadie perfecto, ¿no es cierto? Cristo debe ser el centro de mi vida, de mis relaciones, de mis amistades en la iglesia. ¿Será lo mejor para mí o para ti si Cristo es el centro de mi vida? Porque forman parte del diseño de Dios. Muchas veces con la mercadotecnia que han salido, híjole, el día del amor y de la amistad. Una amiga no te critica, una amiga te ama, una amiga te lo expresa. Una amiga te arranca un abrazo. Una amiga no es aquello que solamente manda mensajitos diciendo, pues una amiga no es la que está cerca y convive mucho contigo, sino la que te abraza con las oraciones. No, yo te necesito a ti. Esa no es una amiga. Una amiga es aquella que está dispuesta a dar su vida por ti. Es aquella que cubre tus errores. Es aquella que está dispuesta a ayudarte, a guiarte, a abrazarte, a entenderte. Oh, pues qué padre mercadotecnia, ¿no? Regalas corazones, regalas flores y ahora más barato porque todo es virtual. No, pero para tener amigos hay que mostrarse amigo. ¿Queremos amistades que perduran? Cristo siempre debe ser el centro de nuestra vida. Aquel que sostiene nuestra vida, aquel que sostiene nuestra relación como amigas. Esta amistad nunca tendrá fin, porque Dios está presente. Amén. Perseveraban en el partimiento del pan. ¿Saben de dónde surgió la idea del grupo entre amigas? De tener un cafecito y de tomar pan. No fue del Vips, ni de cualquier otra cafetería. Surgió de la mente y el corazón de Dios. Surgió del diseño de Dios cuando Dios hizo a la mujer y Dios sabía que a la mujer le gusta hablar. Y entonces el Señor nos dijo, hagan un cafecito, para que en el cafecito tengan oportunidad de tener comunión unas con las otras, de ser amigas. Quizás hablamos de, híjole, me falta algo crecer, no sé mucho cocinar. Y dice otra, no, ¿sabes qué? Si quieres yo te enseño. Qué bonito, ¿no? Es lo que habla del Señor, de la virtud. O puede surgir otra que dice, ay no, para mí lo que sea, pero yo cocinar. Y decir, ¿has leído el prototipo de la mujer virtuosa? No es lo que tú sientes, es lo que Dios dice. Así es que cuando nosotros tenemos un desayuno, es muy bonito porque tenemos comunión unas con las otras, pero también Dios nos da la oportunidad de que nuestra vista vaya mucho más allá que el tener comunión. El partimiento del pan está muy bien, la comunión, pero es con un fin. Mirad cómo se aman. Una mujer va a regresar cuando vea cómo se aman. Amén. Yo me acuerdo de que algunos pastores que venían les decían a las edecanes las cariñositas, por el amor que mostraban en el servicio. Y yo creo lo siguen haciendo. Es algo que yo reconozco en ellas, la verdad, la gracia de Dios. No es fácil la carga, el trabajo. Estoy orando por nuevas diligentes, por nuevas mujeres que realmente quieran servir en la obra de Dios.
Así es que ellos participaban del pan. Y el sentarnos a la mesa significa que mientras comemos pan, podemos tener comunión. Y si ven que se sientan para tener comunión y ver que alguien saca su celular y le decimos, no frustres el propósito de Dios. No frustres el plan de Dios, es el momento de tener comunión. Si tú estás en tu casa y tú estás mirando que tu esposo saca el celular, agarra tu celular y guárdalo. Porque tú no vas a tener autoridad para decirle que lo guarde cuando tú lo tienes abierto. Enseña principios, pero vívelos. Y ora por tu esposo. Porque el celular es una bendición como tecnología, pero es una maldición que mata la vida en la mesa. Amén. A todas las casadas, hagan que su esposo escuche este mensaje. Y a sus hijos también. Así es que cuando nos juntamos para comer pan, no se aparte. Ahorita vengo, voy al baño. Y ya viene cuando ya va a comenzar la alabanza. O porque se fue al baño y duró 20 minutos con el celular. Porque hay mujeres que se sientan tan espirituales que rompen todo el orden de Dios, pero están en el baño testeando, mandándole a todo mundo mensajes de edificación. Primero vívelo, ordena tu vida, muestra equilibrio, estabilidad. Y el punto número 4 en Hechos 2:42 dice que participaban de las oraciones. ¿Verdad que también lo hacemos? Estamos juntos, oramos por las necesidades, oramos unas por las otras. Y de hecho quiero aprovechar que cuando tengamos nosotros reuniones, sobre todo cuando son desayunos evangelísticos, que hay mucho más gente, y el ministerio de decanes que ha sido entrenado, pasan y oran por la gente. Eso no significa que usted, si está allá sentada y usted ve gente que luego hacen un llamado para orar, usted que está allá sentada, usted puede levantarse y orar por la gente que está cerca de usted. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, el hecho de que haya un ministerio que ha sido enseñado y preparado para, usted puede ahí, porque se fija, a veces empalmamos a la gente adelante y ya está lleno. Pero decimos, levante la mano quien tiene la necesidad y póngase de pie. Y ahí en su lugar, exactamente como hacemos en las reuniones generales, usted vaya y ponga las manos, porque el Señor dice, el que ponga las manos, el Señor sanará. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a una reunión, por eso es que debemos de venir con todo el corazón desde que llegamos. Señor, por favor, aquí está mi vida. Yo quiero estar a cuentas, quiero estar en limpieza, quiero estar en santidad. Que cuando yo ponga mis manos sobre los demás, Señor, sea en bendición. Amén. Eso incluso nos provoca a la santidad. Nos provoca a que si nosotros vamos a dar algo, ya sabemos que Dios nos va a pedir. Así es que 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Oremos por las necesidades de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos. Según 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y va implícita nuestra familia, ¿verdad? Nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros parientes y nuestro gobierno.
Dice 1 Timoteo 2:2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oremos por nuestro presidente, que Dios lo bendiga, lo guarde, lo proteja, que le dé sabiduría. 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y nos viene otro principio, Hechos 2:47. ¿Por qué Dios nos planta, verdad, en esa familia? ¿Cuál es la revelación de su propósito? Y dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, escuché, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este principio es muy importante en la iglesia. Dice la Biblia que ellos llegaban y alababan a Dios. Eso significa que cuando nosotros nos reunimos, vamos a reunirnos a alabar y adorar a Dios. Significa que nosotros estamos ministrando a Dios. Estamos ministrándolo a través de la alabanza y la adoración, exaltándolo, porque Él es el centro y Él es Dios. Jesús debe ser el propósito de mi reunión. No decir, híjole, yo vengo porque aquí no me voy a sentir sola. Yo vengo aquí por mi mejor amiga. Yo vengo aquí por tener nuestras propias motivaciones. No, vengo aquí por mi Señor Jesús. Vengo aquí como María para sentarme a sus pies y escuchar sus palabras. Todo lo demás es una consecuencia de estar con el Señor. Yo lo ministro a Dios. ¿Y saben qué sucede? Luego Dios nos ministra a nosotros. Amén. Luego Dios nos ministra a nosotros. Ese es el fin. Porque una vez que le hemos adorado y lo hemos exaltado, entonces Dios se derrama en su presencia. Miren, por eso es importante instruir incluso a los que profetizamos. La profecía no es primero es la adoración. La profecía es para edificar, consolar, animar. Pero si ustedes se fijan, la profecía es para beneficio del pueblo. Y nunca debe la profecía ocupar el primer lugar, sino Dios. Por eso es importante que todos los que profetizamos esperemos casi hasta el último momento para dar palabra. Porque se va llevando la secuencia en una adoración. Estamos aquí por Él, estamos aquí por el amado, sin interrupciones. Y una vez que ha llegado casi la adoración en su plenitud, entonces es el tiempo. ¿Sí? Es el tiempo de profetizar, porque profetizamos para los hombres. Palabra de Dios para los hombres. Y es para animar, pero le voy a decir una cosa, pero aunque es palabra, la profecía no debe de cumplir el primer propósito, sino la adoración, alabanza y adoración. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel, nada más lo voy a mencionar. Cuando Dios hizo al lucero de la mañana, Dios los hizo para alabarlo y para adorarlo a Él. Y le puso en sus vestiduras instrumentos musicales. Y su vestimenta era de colores y cada piedra estaba simbolizando quién es Jesús. Él debería en la adoración de exaltar quién es Él. Y le llama, oh querubín protector. ¿Saben por qué? Porque el querubín protector protegía la presencia de Dios. Y el que dirige la alabanza debe de proteger la presencia de Dios. La presencia de Dios es mayor que cualquier cosa.
Entonces tenemos que ser muy sabios y muy inteligentes para proteger la presencia de Dios, no dejar que nadie le robe la gloria. Amén. Así es que cuando nosotros ministramos a Dios, somos transformados. No es cantar por cantar, es adorarlo a Él, es exaltarlo a Él, de tal manera que mi vaso se llena. Yo lo ministro, Dios se agrada y luego desciende. Y Dios empieza a impartir sanidad, guía, consuelo. De tal manera que, observando el ejemplo de un vaso, cuando un vaso lo lleno y lo lleno hasta el tope, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a derramar. Ese es el fin. Ese es el fin. Que mi vaso se derrame. De tal manera que cuando yo salga de aquí y voy a mi trabajo, en mi trabajo, como yo soy llena, me voy a derramar. Oye, ¿qué pasa contigo? Yo te veo diferente, te veo gozoso, te veo contento. Entonces, ¿sabes qué? Es que estuve en una reunión de adoración a Dios. Imagínense si tú llegas al trabajo y sales aquí y levantas las manos y cantas y todo, y llegas allá y te ven que traes un intento de suicidio. La revelación del propósito de Dios me creó para Él, me estableció en una familia, me perdí por causa del pecado, pero luego Dios me atrajo y me redimió por medio de la sangre de Jesucristo. Me dio de su palabra para que yo crezca, para que yo me fortalezca, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros. Así es que estos secretos yo los contaría a todo el mundo y a las mujeres de esta congregación. Ven. Amén. No nos quedemos con lo que Dios nos da. Hay quienes están desubicados. Ellos como iglesia entendían el valor de reunirse, alabar a Dios de todo corazón. Y cuando nosotros estamos llenos, entonces vamos y vaciamos en otros. ¿Por qué creen que cada reunión de las reuniones generales siempre hay gente nueva? Porque la congregación en general ha entendido este principio. El mejor método de evangelismo es entender que Dios a todos, a mí, me dio un mandato. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando yo vengo y yo soy lleno, entonces si soy lleno, yo voy y me vacío. Hablo de Jesús. De tal manera que una enfermera gana a otra enfermera. Un doctor a un doctor, un afanador a un afanador. Y siempre es gente nueva y no necesariamente tiene que ser un desayuno evangelístico. Amén. Sino que le decimos a otro, ven y ve. Te quiero presentar a alguien. No los atraigas usted, atráigalos hacia Dios. Así es que es importante entender que en estos tiempos se ha perdido mucho el sentido de familia, de iglesia. Voy cuando quiero y cuando no, mira, estoy en este ministerio, pero al segundo, en lugar de quedarme, es que me voy porque tengo mucho que lavar. No, ¿cuál que tiene que lavar? Usted necesita ser ministrado. Así es que todos los que servimos
Mi servicio es ahorita, pero yo vengo a adorar a Dios. Amén. Y no debe ser, ay no, qué duro, qué carga. ¿Es una carga adorar a Dios? ¿Es una carga estar con alguien que amas? No. Es invertir en el reino de los cielos. Amén. Y bueno, entender el propósito divino y la revelación de su propósito. Dios me hizo para Él. Me plantó en una familia, la familia de Dios. ¿Para qué? Para que lo adore, para que le exalte, ministrarlo a Él, Él me ministra a mí, tener comunión unos con otros, las oraciones, el partimiento del pan. Y llenos, vamos y nos extendemos a predicar el evangelio. Y al rato decimos, ¿dónde los ponemos? ¿Ponemos alcayatas o algo, no? Y fíjense, le voy a decir una cosa, es más difícil con mujeres. Se fija, las reuniones generales están llenos, pero ¿cuántas mujeres están ahí y no vienen? Unas por el afán. Otras porque están sentiditas con otras que algo les hizo. ¿Sí? Y otras porque se enojan cuando me ven a mí y no sé por qué. Ahora, Dios me puso, ¿a quién están resistiendo? Yo no tengo la culpa, a mí Dios me llamó para estar aquí. Amén. Y tenemos que ser como Jesús. No tienen que ser como yo, tienen que ser como Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos a ser las evangelistas, ¿qué les parece? Aquellas que edifican el cuerpo, aquellas que llevan esta revelación del propósito de Dios, ¿lo van a hacer? Tú necesitas entender esto. Vamos a decirle, porque yo le voy a decir, esta predicación incluso ya se está escuchando en vivo. Y le empiezan a escuchar en todas partes del mundo. Y a donde quiera que vamos, es tan familiar hablar con la gente, porque es como si se sentaran a hablar con nosotros. Ellos sí tienen justificante de estar escuchando allá. Pero ¿cuánta gente se siente privilegiada de estar escuchando la verdad de la palabra de Dios? Que Dios nos habla aquí. Y vea todas las sillas atrás. Es que algo está pasando en los conceptos o que nosotros manejamos o que la gente maneja. ¿Me entiendes? Cualquiera de nosotros podemos ser un instrumento para decir, ¿sabes una cosa? Trabaja por las cosas del cielo, no las de la tierra. Es que nada, se te va a quedar aquí y Pedro lo va a disfrutar. Y Conchita lo va a disfrutar. Todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás acumulando, no sabemos quién lo va a disfrutar. Pero yo quiero hacer tesoros en el cielo. ¿Tú también? Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí delante de tu presencia. Y mi Señor, sabemos que aquí está tu palabra que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, y nos corta, mi Dios, pero también nos sana. Agradecemos tu presencia y tu palabra. Sí, mi Señor. Oh, mi Señor, si mientras que escuchamos la palabra, yo pude darme cuenta, reflejándome en tu espejo, que hay áreas de mi vida, ideas y pensamientos que tengo que confesar delante de ti, que son las que me están habilitando para hacer lo que tú quieres. En este momento, mi Señor, yo las confieso. Yo lo confieso delante de ti. Señor, tú todo lo conoces. Tú conoces mis más íntimos pensamientos. Y mi Señor, yo no quiero perseverar en esos pensamientos humanos.
Quiero perseverar en tu palabra. Quiero quitar las barreras para poder tener comunión con mis hermanas. Que tu cuerpo sea levantado, que tu cuerpo sea fortalecido, que tu cuerpo sea firmado y establecido. Úsame, Señor, como un instrumento de poder para animar a otras mujeres a entrar. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Sí, mi Señor. Ponga la mano respetuosamente en el hombro de su hermana y diga: Señor, aquí está mi familia. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Yo la bendigo. Protégela, prospérala. Oh, mi Dios, guárdala. Señor, tú conoces sus más íntimos pensamientos. Señor, tú conoces sus necesidades. Las pongo en tus manos. Y sabemos, Señor, que tú eres un Padre bueno y fiel. Regálale, Señor, a mi hermana entendimiento, sabiduría para saber qué hacer en los momentos de dificultad. Te lo pido, mi Padre Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y en ese momento obedecemos lo que dice tu palabra: ámense unos a los otros, así como yo los he amado. Y Señor, que verdaderamente podamos dar la vida por nuestros amigos, ser pacientes y cubrir nuestros errores, fortalecer las manos del cansado, del caído, y ser pacientes. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias.